Raúl Llanesa, secretario general de ATE del INDEC. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Se sorprendieron por la salida de Bebacua ayer tan rápida? Sí, nos sorprendimos. Realmente fue a última hora entre las 5 y 6 de la tarde, cuando parte del personal, la mayoría, se estaba yendo después de cumplir las tareas habituales dentro del INDEC. Y bueno, me sorprendió porque me enteré yendo a buscar a mi hija a la colonia. Ajá. Me llama un periodista y me dice, echaron a Bebacua. Y digo, me estás matando. La verdad que después de tantos años de lucha y, digamos, más allá de la persona de Graciela Bebacua, que es emblemático respecto a que fue la primera desplazada de la intervención de Guillermo Moreno en el INDEC, el tema es que si cede una técnica frente a la necesidad política es un mal comienzo. Y el desplazamiento de Bebacua Sobre también. todo porque Todesca fue el que la llevó en diciembre con todos los honores, ¿no? Y sorprende porque aparte el diagnóstico que dio Todesca fue lapidario. El 15 de diciembre, a partir de ahí empieza a hablar a los medios, encontramos un INDEC devastado, con gente que amedrenta y aprieta a trabajadores. Sufrimos parte, lo dice Todesca, ¿no? Uno hay que googlear Todesca, noticias, y encuentra esas notas que dio a distintos diarios matutinos durante estos últimos días, y que encontró en el IPC más picadoras de papel y CD que computadoras en su puesto de trabajo. Así que sorprende, digamos, si el tema es tener un dato, y hablamos de un dato sensible como es el IPC, que es insumo, y me podrán corregir los que están presentes acá, para hacer las estimaciones de pobreza e indigencia, claro, y es deflactor del PBI en parte del Producto Bruto Interno. Bueno, nos sorprende que algo tan sensible tengamos que ceder en el primer apriete o pedido del poder político a eso. Bueno, ella dijo que fue un pedido político, ¿no? Senadora, ¿la sorprendió a usted la salida de Bebacua? Digo, ¿están queriendo dibujar la inflación nuevamente? No, la salida de Bebacua no tiene nada que ver con el dibujo de la inflación, obviamente que no, y bienvenido el índice Congreso que vuelve, bienvenido todas las mediciones de todas las consultoras del planeta que se le ocurra medir la inflación en la Argentina, porque eso ayudaría mucho. No somos lo mismo que el gobierno anterior, que prohibía, que multaba a las empresas, que no permitía, que echaba. Y para nosotros lo emblemático es el INDEC, pero también hay una urgencia acá que no significa dibujar, pero significa llevaron, apurar. Senadora, a Bebacua la llevaron señor, con todos los honores, digo, la llevó este seguramente gobierno. Los tendrá, pero acá hay una situación en el país altamente preocupante, que necesitamos esas mediciones, como la necesitan para las paritarias, como se necesita para saber realmente dónde estamos parados en un país devastado, donde no existían datos, donde no existían mediciones, y donde aquel que las hacía era multado y casi dejado sin efecto en sus actividades particulares. Así que esa no es la situación, y por supuesto que acá lo emblemático es el INDEC, y por ahí vamos, en la defensa del INDEC, pero también que haya índices rápidamente en nuestro país. Ahora, dice la senadora Roberto, y esto un poco a la medición que vos has hecho, el trabajo que ha sorprendido, porque la primera medición que se conoce a nivel nacional, donde la inflación, ¿en qué porcentaje de preocupación ha vuelto a estar entre los argentinos? Junto al tema económico. Es decir, la inflación más la economía sumados están alrededor del 43% de las preocupaciones de los argentinos, superando a la inseguridad, que bajó del 60 al 40%. Hay muchas variables a pensar por qué baja esto. Es perceptual, esto es espontáneo, la gente no le preguntás, contesta cuál es su preocupación directamente. Esto quiere decir de que hoy por hoy ha vuelto a tomar el centro de la escena la economía, sobre todo la inflación, sobre todo el aumento de los precios. Y esto se ha convertido en una preocupación muy importante para los argentinos. Ya venía creciendo en la medición de fin de año y bueno, en esta medición superó directamente a la percepción de inseguridad, que bajó. Muchos dicen que también tiene que ver con que no hubo tanta cobertura de los medios de casos de inseguridad en estos últimos 40 días, pero también tiene que ver con que estas percepciones hacen muestran de alguna manera el humor social, ¿no? Lisandro Bonelli, usted es diputado del Frente Renovador. ¿Ustedes pusieron el dedo en la llaga? ¿Ustedes también volver con el índice Congreso que impactó en el gobierno, apuró la salida de Bebacua?
No, a ver, me parece que claramente ha sido un grave error político del gobierno sacar a Bebacua, y más en los tiempos que estamos viviendo. Digo, el gobierno está frente a una discusión de paritarias, con un claro proceso de aceleramiento de la inflación, y generar un hecho político de tanta connotación me parece que no ha sido oportuno. Claramente nosotros estamos a favor de que el INDEC recupere credibilidad, que las estadísticas sean ciertas, que sean sanas y que sirvan para generar políticas económicas concretas que vuelvan a poner en marcha a la economía. Igualmente, al margen de esto, yo al gobierno le sigo dando un crédito, y dentro de 2 o 3 meses o 4 meses, no sé cuándo van a sacar los datos, veremos si es verdad que el gobierno está a favor de tener estadísticas serias y creíbles que ayuden, vuelvo a decir, a poner en marcha nuevamente a la Argentina. Federico Martelli. Sí, a mí lo que me preocupa es que nosotros es cierto que durante un tiempo prolongado gobernamos con índice de inflación alta, pero en el medio de una crisis internacional no pudimos resolver el cuello de botella, pero mediante paritarias y mediante inyección de fondos en el comercio, en los servicios, en la industria, logramos mantener el poder adquisitivo. Ahora, y nos acusaban de que la inflación precisamente era por la expansión monetaria. Ahora hay retracción monetaria, están sacando plata del mercado, están bajando la emisión, están sacando plata del consumo, reduciendo subsidios y van a ir por más, y sin embargo la inflación se aceleró. Cuando nosotros decíamos el año pasado, el anteaño, que había una relación con los formadores de precio, con las cadenas de valor, con los supermercadistas, nos decían que no, que el problema era que el Banco Central emitía, que el problema era que Cristina ponía plata en la calle con subsidios, con programas, con paritarias altas. Ahora no están esos subsidios, ahora no está esa expansión monetaria, y ahora desde el gobierno nacional empiezan a poner la mirada sobre los formadores de precios. O nos están tomando el pelo, o era cierto cuando Cristina y cuando Kicillof y cuando los ministros de Economía de nuestro gobierno decían los formadores de precios, sobre todo en algunos ítems, que hay oligopolio o monopolio, ¿no? Todos sabemos que en algunos ítems hay 2 o 3 productores mayoristas que manejan toda la cadena, ¿no? Y ahora están la propia interna empresaria, ¿no? Hay empresarios que le dicen a Coto, vamos a discutir si ustedes no son formadores de precio. Claro. Si el que produce la leche recibe 2,50 pesos y el que la compra la paga 15, 16 o 17. Evidentemente vamos por mal camino, la inflación se aceleró. Creo igual, como vos dijiste al principio, es interesante que los docentes hayan llegado a una paritaria del 40%, porque si los gremios van por ese camino, la pérdida del poder adquisitivo no va a ser tan brutal como se preveía. A ver, Mariano, ¿de cuánto es la oferta salarial que el ministro Esteban Bullrich le ha hecho a los docentes? Bueno, la oferta que le hizo a los docentes es en un primer tramo de 7.800 pesos, que significa un aumento del 28,5%, y en el segundo tramo, a partir del 1 de julio, 8.500 pesos, que significaría en total un aumento del 40,1%. Por lo tanto, ha crecido bastante la expectativa de los trabajadores de discutir en paritarias. No, porque además era agosto, se lo han adelantado a julio, que es una buena percepción, y hay que decirlo, esto hay que reconocerlo. Sí, igual mañana a la mañana recién van a recibir la propuesta formal por escrito, y ahí los sindicatos se van a retirar para hacer asambleas en sus respectivos lugares y van a responder en 2 días. También hay un incentivo, ¿no? Está incluido el incentivo docente acá en estos números que acabo de decir. El incentivo, de 800 a 1.010 pesos el incentivo docente. Pero ojo, yo lo que pienso es un pasito más allá. La paritaria esta es la nacional, la que la nacional, no, paraguas de las provincias. Por supuesto. La nación no tiene colegios a su cargo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo quedan con esta oferta de Esteban Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal? Que este es el planteo que le hizo Baradel, y que hicieron varios sindicalistas al ministro Bullrich, que es que extendiera esto a las provincias, por supuesto. El gran problema de esto es una paritaria, es como decir, bueno muchachos, siempre, es por la galería, digamos. Pero siempre la paritaria nacional es indicativa también para las provincias. Por supuesto. Ojo, porque además, si desde la provincia Esteban Bullrich le está diciendo a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, también estamos fijando, no pueden, me parece, fijar después una paritaria menor. Igual yo creo que hoy Vidal se debe haber agarrado la cabeza cuando vio estos números, porque es realmente un problema para ella. Y sobre todo cuando le está ofreciendo a los estatales, que no son docentes, el mismo 24% que les ofreció a los docentes allá. No, que después va a disparar ahora, como decía Federico Martelli, va a disparar toda la... va a disparar a todos los sindicatos. Sube el piso. Totalmente. Y se levanta el techo. Mira, agradezco la oportunidad que da siempre un poco de contar lo que pasa, ¿no?, en nuestro país, porque el tema de la inflación
es un tema que claramente nosotros heredamos. Sin embargo, toda esa impresión de billetes que hizo el gobierno kirchnerista es lo que ahora estamos viendo. No es que el día 10 se terminó y guardamos los billetes, eso continúa y tiene efecto en el mercado. Pero también ha habido una mejora en los precios relativos, producto de un sinceramiento que puede significar que en estos meses haya algunos índices mayores de inflación, pero que también vamos por un buen camino. Pero el sinceramiento fue avivada de los empresarios. No, bueno, mira, acá se terminó con el cupo cambiario, se terminó con muchas retenciones. La eliminación de las retenciones implicó que en los últimos meses el 57% más de exportaciones tenemos en trigo, en cebada. Los pueblos del interior lo aplauden de pie a Mauricio Macri, Senadora, a ver si estamos claros. Pero el dólar sigue... Sí, para arriba, ¿no? Bueno, el dólar sigue para arriba, pero estamos y eso empuja y eso arrastra. Es importante, estamos senadora, exportando algo que antes no hacíamos. Hemos bajado la presión salarial sobre los sueldos de los trabajadores entre la ley, no lo pagan, no lo van a pagar. Ahora no lo pagaron en el aguinaldo. El 35% que pagaban las tarjetas quienes iban de vacaciones, no lo pagan más. Lo aplauden de pie, o sea, también hay otra percepción de lo que está haciendo y que vamos por el camino correcto en la economía. A ver, Federico. Sí, senadora, el tema es que se le dio una doble ventaja a las economías regionales, porque es cierto que estaban ajustadas, que necesitaban... Están destruidas, no ajustadas. Bueno, no estaban todas destruidas, ¿sí? Los que plantan soja no están destruidos, sobre todo los grandes pools y los grandes propietarios. Nosotros sacamos el 93% vos devaluás de los votos. un 53% y les transferís una rentabilidad extra. Pero si además de que devaluás 53%, bajás las retenciones, le transferís doble rentabilidad. Y está bien que las economías regionales crezcan, pero también hay que aclarar que nosotros ahora en la mesa pagamos precios internacional de la comida. Porque si vos liberás los cupos y bajás las exportaciones, el precio internacional se traslada adentro. Y también hay cadenas de producción que se han visto perjudicadas, porque vos sabés muy bien que el feedlot y los tamberos compraban la materia prima. No, sí, es verdad. De los tamberos todavía no hemos podido solucionar el lío que dejaron ustedes, eso te lo reconozco. Le subieron mucho el precio de los alimentos. Estamos mejorando e incluso... Por supuesto. Sí, están transfiriendo riqueza del consumidor al en productor. la cadena comercial hay que también ponerle un ojo para que la especulación no se parte de esta situación. Pero definitivamente el camino para tener una economía real, para expandir la economía, para sincerar los precios, para evitar que sean solamente los controles y la mentira, la manera de equilibrar la inflación, ha desaparecido. Yanesa, ¿y ustedes tienen temor de que vuelva al dibujo al INDEC con la ida de Bebacua? No tenemos temor. De hecho, quiero decir la senadora, durante estos 9 años estuvimos en un freezer, sufrimos la persecución del gobierno kirchnerista. Somos los que sufrimos el apriete de los embajadores de Guillermo Moreno en el INDEC, o sea, no nos puede contar esa historia. Es verdad Entonces nosotros cuando decimos emblemática Bebacua, es emblemático el técnico que es separado por la presión política. Sí, es verdad. Cuando uno... Mis respetos a la gente que resistió en el INDEC senadora, todos los años de Moreno, senadora, mi respeto. Senadora, la escuché. Cuando uno hace esa apreciación, desprecia nuestra labor, fuimos desplazados, perseguidos. 10 compañeros murieron por culpa de la violencia que se generó dentro del INDEC, violencia que es tema que se está en estudio ahí como moving. Es verdad, se tiene que hacer cargo el compañero que tenés al lado. No estoy planteando acá una cuestión de quién se tiene que hacer cargo. Somos trabajadores estatales y como tal merecemos el respeto que cualquier trabajador. Tampoco estamos a favor de la estigmatización de los trabajadores del Estado. Somos trabajadores y merecemos el mismo respeto que cualquier trabajador a lo largo y ancho del país. Entonces pensar que nosotros salimos a defender a la persona de Bebacua es un error. Salimos a defender la independencia que debería tener... Pero ¿tienen temor ahora que en esta urgencia hoy ningún política temor. de Ahora será Todesca el que tenga que explicar que en 2 meses puede hacer ¿Y qué opinan del índice Congreso ustedes? Nunca lo avalamos. La verdad que no estamos de acuerdo, saquen ningún índice. Tenemos que recuperar el sistema estadístico nacional que destruyó el kirchnerismo. Había 3 problemas en enero del 2007 y en el segundo semestre lo podrá aclarar el compañero que está a mi izquierda. Que era... la inflación que crecía en el segundo semestre de 2006, la necesidad de Moreno de tener los listados de los comercios, las direcciones, para ir a apretarlos y para que bajen los precios que relevaban los compañeros encuestadores. Y en el 2007 decidieron matar al mensajero. Desplazaron a Bebacua, al equipo de índice de precios al consumidor a nivel nacional, y después se produjo una suerte de metástasis en todos los indicadores. Porque ahora, perdón. Sí, discúlpame. No, por favor. Ustedes ahora con este índice Congreso también es una forma de marcarle la cancha al gobierno, de decirle, porque Massa lo dijo, le están errando el vizcachazo con el tema de inflación.
Absolutamente. Absolutamente. Nosotros creo que hemos sido muy claros y Sergio en eso ha sido demasiado claro. Hemos avalado algunas cuestiones o algunas políticas que ha llevado adelante el gobierno y entendemos que la política inflacionaria todavía no ha empezado. Estamos esperando que empiece, o la política antiinflacionaria. Realmente hoy el gobierno no ha dado ninguna señal en ese sentido. Entonces estamos esperando que empiece a dar señales y que empiece a bajar los índices de inflación. Ahora, que le están comiendo el bolsillo a la gente. Y me parece también, recién lo hablaba con Roberto cuando estábamos fuera de aire, hay un mes clave para el gobierno y el mes de marzo. Y que ahí se va a ver la verdadera cara del gobierno y se va a ver de verdad en qué lugar está o con qué sector está. Y va a tener que ver con las paritarias. ¿Pero por qué todos miran el mes de marzo? Porque es el mes principal de paritarias, donde se tendrían que empezar a cerrar las principales paritarias. Raúl, y vos decías, no tenemos temor, pero Todesca va a tener que explicar si puede hacer un índice en 2 meses. La senadora decía, hay apuro. ¿Ese apuro puede llevar a que se mida mal? A ver, yo digo, durante 9 años hubo paritarias, como dijo Bonelli. Federico Martelli. Pero no se negoció con el IPC trucho o el oficial. Siempre las pautas fueron arriba del 20 y pico. Entonces digo, hay un apagón que arranca el 29 de enero cuando desplazan del 2007 cuando desplazan a Bebacua y se materializa el 4 de febrero de 2007 cuando sale el primer dato trucho. Después tenemos una serie de profundizaciones en el apagón estadístico. Claro. La falta de precios promedio, la falta a partir del segundo semestre del 2013 de pobreza, del dato de pobreza e indigencia. Digo, hay muchas cosas que tendrán que explicar quienes estuvieron al frente del INDEC cuando haya las auditorías. Ahora, hoy me parece que, teniendo otro alternativo de San Luis y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario apurar un índice. Mi pregunta es más técnica que política. Allá en el comunicado que vos comentabas, lo dice. Dice que ofreció esa alternativa y que evidentemente no fue suficiente, dice Bebacua. ¿Cuánto impacta esto que vos comentabas, lo que comentan Bonelli o Llanesa, de la inflación en la caída en la gestión de gobierno, que vos marcás fue de 10 puntos? 10 puntos en aprobación de gestión, no pasa lo mismo en imagen pierde solamente 3 puntos con respecto a principio de año. Impacta mucho porque, bueno, es cierto, coincido, la Argentina había perdido el rumbo, es muy difícil tener un país sin indicadores de pobreza, el IPC. Coincido con lo que vos planteabas, un IPC no lo puede hacer una consultora privada, no conocen, lo hablo esto como sociólogo, no conocen lo que es el INDEC, el trabajo que esto implica, es un trabajo que lo puede hacer solamente el Estado, bien organizado por la cantidad de encuestadores que implica, por la metodología, por el relevamiento, hay una serie de factores. La gente esto lo ha perdido, entonces hoy por hoy, el índice Congreso es más político en realidad. Sí, vamos a es una diferenciación, que hace la oposición en un momento realmente clave, ¿no? Pero lo único pero sí impacta, pero la gente claro, porque en realidad la gente lo siente, más allá de lo que implica, la gente no entiende lo que es un índice. La gente no sabe que en el índice hay distintos rubros, que uno aumentó el 100% y otro bajó el 3% de pronto, y esos rubros son secretos, etcétera, lo que vos contabas de las apretadas. Pero lo que la gente percibe hoy son grandes aumentos en lo alimenticio, que esto toca en el bolsillo de manera permanente. Está muy asustada, yo te agregaría marzo. Aparte de las paritarias, yo te agregaría que en marzo llega la electricidad, llegan las subas de la electricidad, empiezan las clases, la canasta básica escolar, para la clase media los colegios privados, para la clase media también los seguros médicos, ¿no? Las prepagas. Entonces la gente esto es lo que percibe, tiene mucho miedo, está muy preocupada por la economía y el 82.6% exactamente plantea que está disconforme o no aprueba lo actuado por el gobierno con respecto a la inflación. 82%. 82%. Ahora, ¿qué ocurre? Esperá, ahora te lo voy a explicar por lo que vos dijiste. Es cierto que este gobierno generó a partir del 10 de diciembre un corte, trazó una raya y dijo, bueno, esto que pasó atrás es otro gobierno, la culpa la tiene el gobierno anterior, y por ahí la gente aceptó esto. Me parece que después de 2 meses de gestión le resulta cada vez más difícil que la gente, por eso la gente protesta de esta manera, decir que toda la culpa la tiene el gobierno anterior. Es cierto que el gobierno por ahí necesitaba generar una sensación de fin de ciclo, especialmente en un gobierno que
ganó las elecciones por 3 puntos porcentuales y en un balotaje. Entonces tenía que convertirse en un gobierno fuerte generando esta situación. Ahora, hoy por hoy, los aumentos de la canasta básica, no estoy hablando del índice global, hablo de la canasta básica, son tan importantes que la gente lo siente y está muy preocupada y muy enojada por eso. Ya le doy, senadora. Está en La Boca también hay cortes de luz y en La Boca también la gente está protestando en este momento. Cristian Minich en La Boca. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Gustavo. Allí ustedes pueden observar a los manifestantes vecinos de uno de los barrios afectados, el barrio de La Boca. Estamos ubicados en la calle Bransen, al 500. Aquí, para que se den una idea y tomamos como referencia el cuartel de los bomberos voluntarios de La Boca, que también está sin luz, salvo por una pequeña oficina y gracias a un grupo electrógeno. Cristian, realmente la imagen que está mostrando el móvil, por favor, si puede volver a poner ese paneo, es una boca de lobo. Se ve ahí el apagón, es impresionante. No hay una luz. ¿Cuántas cuadras están sin luz en este momento en La Boca? Sí, tal como lo graficás, Gustavo. Mira, voy a aprovechar la presencia de vecinos. Exactamente, una boca de lobo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, sí, pero recién llegamos nosotros, nos encontramos con esta sorpresa. ¿Desde cuándo aproximadamente? Hay gente que nos cuenta que desde el jueves no hay luz. Desde el jueves lo están cortando todos los días, más bien a la tarde y noche. Y bueno, estas son las consecuencias que estamos pagando ahora. ¿Podemos estimar cuántas cuadras aproximadamente están sin luz? Un perímetro de 6, 8 cuadras, casi hasta Almirante Brom. Martín Rodríguez, Pinzón, y bueno, en ese perímetro. Bueno, ¿cómo se arreglan para vivir sin luz tantos días? Ahora vamos a comer acá de mi sobrina y llevar algunas cosas porque se pierde todo lo de la heladera. Claro. Le cambia la vida diaria al laburante, bien lo estaba comentando, llega a la casa, llega a buscar Miren lo que es esta imagen, Esta está graficando lo que es La Boca. Ni una luz, es una boca de lobo realmente, Exactamente, en esa dirección, Gustavo, es... A ver si el móvil puede mostrar los balcones que también están sin luz, que estaba mostrando sin luz. Sí, no hay una... Ahí observamos, apuntamos hacia arriba. La gente tomando fresco ahí en los balcones, estábamos viendo recién. Claro, hay mucha gente afuera, aprovechando, bueno, las pocas luces que hay de la calle. ¿El sur también ahí? Sí, también, Gustavo, es sur. A ver, aquí hay vecinos también. Sí. Vamos a aprovechar a conversar con ellos. Señor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos un poco cómo se están rebuscando con este problema, la falta de luz. Bueno, acá del mediodía que cortaron la luz. Pero hay gente en el edificio que hace como 10 días que están sin luz y sin agua. A ver, Cristian, acércate a la señora que estaba ahí en la puerta con el bebé en brazos. Sí, a ver, un poco son los que no quieren hablar, pero está bien, bueno. A ver si... Claro, no, por eso conversábamos con el señor, entran, pues no les gusta mucho la cámara, pero nos podemos... No hay problema, a ver, acérquese usted. Es un problema también el tema de la falta de luz por los niños, que vemos que hay muchos niños aquí. Claro, todos los días están cortando más o menos 3 horas, a veces a la noche, a veces al mediodía. Y es permanente el corte, ¿viste? ¿Y se repiten este tipo de manifestaciones? ¿Corte de calle, quema de objetos? No, hoy es la primera. Hoy se manifestaron porque allá, ¿viste? Hace 10 días que están sin luz y sin agua y el edificio ese de la esquina. Muchas gracias. No hay que... Nos vamos a ir acercando un poco hacia la protesta, Gustavo, donde así... Bueno, tal como grafica el vecino, 10 días aproximadamente sin luz. Los vecinos por eso han tomado esta determinación. Cristian, a ver, que la imagen acá es lo que más impacta. Por favor, que muestre el móvil, que tomen nota. A ver cómo me podrás confirmar, pero me están mandando la información
que Edesur cerró sus estados contables hace pocos días con una ganancia integral neta de 1.330 millones de pesos. Así es, claro, incluyendo los subsidios que embolsó del Estado Nacional. Es decir, que no han perdido. Porque esa es una de las Lo que grandes... pasa es que, bueno, el tema es que en esa ganancia se computa también la deuda que fue asumiendo por pagar la energía a los precios chatos que había hasta enero. Ahora, senadora, las empresas acá, ¿no están en mora con los vecinos? Ganas de ir yo también ahí a ponerme al lado de la gente y seguir con la... Pero ahí está la síntesis de 12 años de política energética kirchnerista, claramente. Porque 12 años contra 50 días y evidentemente, como vos bien leíste en el balance, esas ganancias fueron producto de los subsidios que no se aplicaron correctamente porque ese balance está cerrado de antes que llegáramos nosotros, porque estamos hablando del año pasado, que implican que esos subsidios finalmente mal controlados por el Estado no fueron a las obras de inversión. Fueron a un balance de ganancias de empresas que probablemente si se hubieran hecho las obras energéticas no estarían ahora pasando estas calamidades que estamos pasando. Ahí hay una... Hay un control que falló también. Está bien, pero hay una avivada de las empresas. Porque como usted lo dice, Cuando tendrían que pasan haber esas ido cosas, a hacer obras y no lo hicieron. hay mala las política obras. por parte de las empresas y falta de control también por parte del Estado, porque en estas empresas que brindan servicio, el Estado es el principal responsable de controlar bien a las empresas de servicio. Entonces, si le da subsidios y tienen esas ganancias, acá hay algo que durante estos años no ha funcionado. Federico. Sí, que no se escuden en el problema de las tarifas. En enero del 2001, lo pueden buscar en los archivos, la Ciudad de Buenos Aires estuvo semanas sin luz con las tarifas dolarizadas. Nosotros fuimos 12 años de gobierno y no lo pudimos solucionar. ¿Es tiempo quizás que este gobierno lo solucione? Sí, ¿Cuál claro, es la solución? que lo vamos a solucionar. Ojalá. Por eso Bueno, no pero lo vos sabés votaron cuál es la ustedes, solución. porque Si no la lo energía es un pudieron servicio, solucionar. discúlpame, si la energía es un servicio básico, hay que nacionalizar la producción, la distribución mayorista y la distribución minorista, integrarla en un mismo sistema bajo control del Estado. Ojalá, mira, antes de que nosotros llegáramos, antes que Néstor Kirchner fuera presidente, este problema ya estaba. Durante nuestro gobierno este problema persistió y ahora este problema sigue estando. La solución es nacionalizar el sistema. ¿Se animará este gobierno a dar ese paso? Digo, porque también acá hay una responsabilidad empresaria. ¿Quién es el dueño de Edesur? ¿Qué vínculos tiene? Pero si era tan fácil la solución, ¿cómo no la hicieron Bueno, ustedes? evidente, 12 pero años muchas cosas no tuvieron. muchas cosas no hicimos. Ahora, evidentemente, algunas cosas hicimos mal porque el peronismo no es gobierno. Perdimos las elecciones, tenemos que tomar nota. Bien. ¿Sí? Hicimos muchísimas cosas bien y algunas evidentemente mal. Ahora son gobierno ustedes. ¿Tomarán la decisión de nacionalizar, de correr a Edesur, de correr a Edelab, de correr a Edenor y tomar el Estado el control de un servicio básico? Porque en definitiva, como estamos viendo, el que está sin luz no puede vivir, no puede ir a trabajar, no se puede bañar, no puede cocinar. Más básico que eso no hay. Ahora, ¿lo vamos a seguir dejando en manos de los privados? Ahí hay una mora también, esto hay que decirlo, en el gobierno anterior, con los mismos problemas, como indicaba la senadora, tampoco había un control sobre las empresas, que el Estado tuvo que salir a hacer las obras que tenían que hacer las empresas a los apurones Sí. el año pasado. Vos sabés que en materia de producción se aumentó a nivel récord la producción de energía y que ese no es el principal problema, porque pocas veces el nivel de consumo alcanza el nivel de producción. Prácticamente ha sido pocas las veces que hemos tenido que importar energía de Brasil o de Paraguay. El problema son las redes minoristas y nosotros como gobierno nos tenemos que hacer cargo que no lo resolvimos. Ahora este gobierno lo va a resolver. Hay que nacionalizar las empresas. No queda otra. ¿Vos creés que un empresario va a invertir lo que se necesita invertir? ¿Vos creés que Edesur y Edenor van a invertir? No lo van a hacer. Hoy estuvo al límite la producción. Igualmente yo diciendo, la política económica del kirchnerismo ha sido pésima. Y no solo en la distribución que se ven estas dos empresas, que son Edesur o Edenor, sino también en la política de transferencia de energía y en la política de generación. Y por supuesto también en la política de extracción de hidrocarburos. Argentina pasó en 10 años de ser un exportador neto de energía a ser un importador neto. Y eso es consecuencia de la mala política energética que llevó adelante Kirchner. ¿Cómo incrementó también el consumo, no? Porque con una economía parada en el 2001, que había caído desde el 98 al 2001, el PBI se había desplomado. Absolutamente, pero había una enorme capacidad instalada. También, por lo menos en términos de generación. Sí, pero nosotros la aumentamos. Y el traslado de energía. Sí, pero nosotros aumentamos más del 30%. Sí, ¿cómo que no? La aumentaron por debajo de lo que aumentó el consumo. Y fue consecuencia de la mala política energética. Y quisieron hacer una política populista de acceso irracional a la energía. Y la verdad que no hay sistema en el mundo que así funcione. Bueno, listo, Y no hay ninguna decirlo. duda del desastre, que ya está, todo, hasta vos lo reconociste. Y hay que resolverlo, digo. Bueno, Pero cuando hablas de 50 días acceso no irracional, alcanza. ¿qué quiere decir acceso irracional? ¿Cómo un vecino de Barrio Norte va a pagar 25 mangos por la energía? Sí, eso también.
Ahí ¿En hay qué una país del mundo desigualdad para funciona toda la ahí gente. evidentemente la Digo, política del hay que subsidio decirlo claro, falló. la política de subsidio. La política del Pero subsidio falló. Casas con 8 aires acondicionados, Sí, sí. Mariano. Casas que se No, compraban ahí los la aires política del acondicionados subsidio en cuotas falló. y que después no pagaban nada por la energía. Eso es devidismo energético y eso fue un desastre. Totalmente. Ni hablar. Y es romper con un principio de equidad también, digo, porque el vecino de Córdoba paga 7 sí. veces más cara la energía que el vecino de Recoleta. Total. Entonces el Estado tiene que poner un principio de equidad en todos los sectores. Ahora, La el energía es tarifazo lo uno de hicieron a ellos. lo bruto también. ¿Y en eso qué piensa el masismo? La política podría haber sido más gradual, y en eso coincidimos. Digo, y Sergio lo ha dicho y lo ha planteado públicamente. Pero quiero dejarlo Mira, bien en claro. El vi- gobierno kirchnerista ha tenido una pésima política energética y uno los ve en los resultados. Digo, nosotros venimos del peronismo, y la única verdad es la realidad. Y la realidad es que hoy Argentina tiene problemas en la extracción de hidrocarburos, en la generación, en la transmisión de energía y en la distribución de energía. Entonces, bueno, hay que hacerse cargo. Igualmente, creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva, dar vuelta a la página y esta discusión o esta culpa, dentro de un año se la tenemos que poner al gobierno de Macri en el caso de que no haya resuelto el problema. Porque tampoco podemos estar diciendo hoy la culpa la tiene el gobierno de Macri cuando es una gestión que asume hace 60 días. Y no quiero hacer una defensa del gobierno de Macri. No, estamos hablando de las empresas. Estamos hablando de las empresas, claro. No Estamos hablando de las empresas, porque Claro. las empresas siempre se sacan el lazo de encima, como también los empresarios. Aumentan los precios en una forma catastrófica como han aumentado y se sacan el lazo de encima. Empiezan, y porque me dijeron que el dólar iba a estar a 15, y porque me falta esto y todo, y la verdad que han hecho un aumento desmedido de precio, ¿o no? ¿O las empresas son puras y limpias? No, Roberto, bueno, vos que venís siguiendo, Bueno. ¿qué valoración tienen por parte de la sociedad hoy las empresas de servicios no, públicos? los grandes empresarios no están altamente valorizados. La gente recupera mucho más hoy a las pymes que a las grandes empresas. Las pymes son las grandes, los grandes, Que digamos, son las primeras que sufren las consecuencias Claro, de una por eso, recesión o de una debacle económica también. en la década kirchnerista, en los 12 años de kirchnerismo, las pymes fueron las que más trabajo dieron. Esto es lo que por eso hay tanto temor por la desocupación. Las grandes empresas no tienen el nivel de credibilidad que pudieron tener allá por los tiempos de la convertibilidad en los 90. Y esto tiene que ver, por eso la gente se enoja mucho con la inflación. Cuando aparece la inflación, la gente se enoja. Claro, vos me podrás decir, se enoja con el cartero. Bueno, puede ser. No, que se enoje con el que recordemos, pero mirá, que le muchos trae, el países que le trae de la América carta. Latina que tuvieron procesos inflacionarios. Chile, por ejemplo, lamentablemente tardó 6 años en solucionar el tema de inflación de la misma magnitud que nos está dejando el kirchnerismo. Hay otros países que optaron por otras soluciones, caso de Ecuador, que dolarizó la economía, cosa que nosotros no queremos y que no va a ser el camino que vamos a utilizar, y lo hizo de manera inmediata. Bueno, hay un proceso, así como llegar a esta situación inflacionaria le demoró al kirchnerismo 12 años, no en el mismo tiempo, pero hay un proceso necesario Lo que pasa para que es esto Acá se la revierta. gente, yo te quiero aclarar, perdóname, acá hay un tema. Macri declara que van a faltar 2, 3 o 4 años para resolver el problema de la inflación. Para llegar a un dígito, dijo. Bueno, lo que sea, lo declara y la evaluación de gestión baja. O sea, la gente le tiene mucho, vos sabés, Lo que pasa es que nosotros no vamos a mentir. el imaginario No vamos a colectivo mentir. Eso es lo más son como las importante de papilas nuestra gustativas, gestión. tiene memoria. Sí, señor. Queda en la memoria la hiperinflación de fines de los 80, la crisis de la convertibilidad, queda en la memoria. Cuando en Alemania hicieron una investigación para pasar del marco al euro, la gente le hablaba de la hiperinflación del año 20. No, ninguno había vivido en el año 20 en Alemania de todos los que contestaban esa encuesta. Habían sido los abuelos, los padres, los tíos. Se transmite de generación en generación este terror a la hiperinflación Ahora, o el terror a las... Igualmente ahí, senadora, los mismos Massa, que está bastante cercano al gobierno, ustedes han marcado que en política inflacionaria o no tiene política el gobierno, han dicho ustedes, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Por eso digo, hay que hacer una oposición responsable y creo que nosotros lo estamos haciendo. Hemos marcado las cosas en las que el gobierno entendemos que ha acertado y creemos que todavía no ha empezado una política antiinflacionaria. Todavía le seguimos dando crédito al gobierno. Más allá de que ayer Massa fue quien presentó el índice de precio del consumidor del Congreso, pero Ahora, seguimos dando crédito. Y creo que todo, igualmente, el conjunto de la sociedad le tiene que Bueno, dar como en crédito este también. país de libertad de expresión, senadora, a partir usted- que ganamos, puede presentar más usted habla, el índice, senadora, puede las de la empresas. inflación, de la herencia y demás. Mira, todos los índices privados o públicos de las provincias que vos puedas consultar te decían que al 22 de noviembre la inflación iba a estar en el 20 y pico. Poquito más, poquito menos. Ahora estamos cerrando paritaria en el 40.
Porque usted no solo que no tiene una política antiinflacionaria, sino, la verdad, tienen economistas brillantes, egresados de Harvard, gracias, ¿no? Entonces saben que si vos sacás subsidios, liberás tarifas, sacás retenciones, devaluás, sabés que la inflación se te va a disparar. ¿Y sabés qué creo yo? Que eso es consciente, porque es la manera clara, porque no van a bajar los salarios en términos nominales, es la manera más clara que tienen de transferir riqueza. A ver, se la pasaron no los candidatos, sino los economistas, durante todo el año pasado diciendo que el salario en dólares en la Argentina era muy caro. Lo dijo Paolo Roca, Expert, Melconian. Lo que vienen es a bajar el salario en dólares. Entonces, no, lo que venimos es a solucionar el lío, por no decir otra palabra que no es respetuosa, que dejaron ustedes. Mirá, nosotros agarramos un país prendido fuego, donde todos los días había corte de rutas, donde había 50% de pobreza, donde no había inflación porque la gente no consumía. Mira, yo te voy a decir, ¿cómo agarró el país Alfonsín? Venía de la dictadura. De falta de precios reales. Te hago una reflexión y te dejo. ¿Cómo agarró Alfonsín? Venía de la dictadura, ¿sí? De un proceso de transferencia de riqueza y de represión brutal. ¿Cómo lo agarró Menem? En la hiperinflación. ¿Cómo lo agarró Duhalde con una recesión? ¿Cómo lo agarró de la Rúa prendido fuego? ¿Cómo lo agarró Duhalde? ¿Sí? Con la devaluación, con el 56% de pobreza. ¿Cómo lo agarran ustedes? Sí, con un problema de inflación de 20 y pico %. Con un problema de tarifas chatas que generan un déficit fiscal. Comparar los problemas con lo que han recibido nuestro gobierno u otros gobiernos, con lo que le dejamos a ustedes una economía funcionando, integrada en el Mercosur, integrada en la UNASUR. No, bueno, vos me estás han multiplicado que dejaste el PBI. Problemas chiquititos. Mirá lo que dejaste en la crisis energética, toda la gente que está ahora tocando y golpeando eso es algo igual que no es, ustedes. no es comparable con el 2001, no es No, comparable por supuesto. hay gradualidad, digamos. A ver, anda a ese barrio y decir que es un problema chiquitito el que dejaron en crisis energética. Por eso. Pero yo también quiero hacer una aclaración. Esto no es comparable con el 2001. A esto hay que aclararlo. La gente no entiende que acá hay un corte, que acá hay una ruptura de contrato social. ¿Por qué baja la aprobación de gestión y se mantiene prácticamente la imagen de Macri? Porque la gente está igual que vos, la gente. No quiere perder la esperanza, quiere que le vaya bien al gobierno. Porque si al gobierno le va bien, a la gente le va bien. Esta es la experiencia. Eso lo decimos siempre. Y esto es lo que la gente quiere, pero se enoja por la economía. Esto es lo que hay que En realidad manejar. le tiene que ir bien a la gente. Exactamente, no al gobierno. Hubo etapa en la Argentina donde le fue bien al gobierno y no le fue bien a la gente. Exacto. Sí. Bueno. Si le va bien a la gente, es obvio que le va bien al gobierno. Muchas gracias, como siempre.